¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Feliz sábado, feliz comienzo de sábado para todos ustedes. Y bueno, es una alegría para nosotros estar en un programa más de tiempo de reunión y doble alegría porque estamos comenzando un nuevo trimestre. O sea, no alegría por el tema que ha terminado, sino que ha sido una gran bendición. Eh, la verdad es que nos deja una enseñanza que es aplicable ahora a cada día de nuestras vidas, un nuevo lente con el cual ver las escrituras. Pero siempre el comienzo de un nuevo trimestre, un nuevo tema, es como que renueva las expectativas y más cuando tiene que ver con, especialmente para los adventistas, ¿no? Con un tema tan importante como es el tema de los pactos, de la justificación por la fe, todo aquello que pasó en 1888. Y si no sabes esa historia, no te preocupes, porque vamos a abarcar la temática con la Biblia, ¿sí? Vamos a ir desde lo más básico para que todos juntos podamos ir creciendo en este tema, ¿no? Esta nueva escuela sabática se titula, vamos a compartir la presentación, Los dos pactos, puerta a la justicia. Y me olvidé de poner ahí que es la parte número 1, porque vamos a tener 2 trimestres consecutivos con esta temática. ¿Qué es lo que te parece, Daniel? Te saludo, bendiciones. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz sábado y saludos a todos los que nos están escuchando. La verdad que contento, como decías, de poder empezar una serie nueva de estudios y la verdad que muy contento porque estamos viendo el tema de los pactos, ¿no? La verdad que, la verdad que ha sido un tema que ha impactado al adventismo en forma muy importante y es como que es un tema que es súper importante entenderlo y de hecho eh, bueno, quizás uno entra en la historia, ¿no? Pero se lo presenta como, Elena G. de Juez lo presenta como el inicio de la lluvia tardía, ¿no? Así que la verdad que es importante, ¿no? Es importante poder entender esto desde un punto de vista bíblico y la verdad que muy contento de poder dedicarle a este tema en los próximos meses. Sí, y dicho sea de paso, también como material complementario a este folleto vamos a estar utilizando el libro Descorriendo el Velo, del cual sos el autor, y por ahí si querés en algunas palabras comentarnos, describirnos qué es lo que nos podemos encontrar en este libro y cómo nos puede ayudar a poder explayarnos más en este tema, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Bueno, básicamente el concepto, digamos, de- el libro trata sobre cómo es la salvación de Dios y que Dios salva siempre de la misma manera a todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad. No hay diferencia entre antes y después de cualquier punto histórico que nosotros podamos ver. Y, y la salvación es por medio de la fe. Por eso Hebreos 11 habla de que Enob por la fe, que Abel por la fe, que Abraham por la fe, no era por obra, sino que la forma la cual Dios quería salvar a, a toda persona era por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la palabra. Así que había que recibir la palabra y atesorarla. Y nosotros vemos eso cómo se traduce en la experiencia y en la vida de Abraham, con sus errores como todo ser humano y con sus triunfos por la gracia de Cristo en él, ¿no? Y lo mismo en la historia del pueblo de Israel. Y después trasladamos eso a nuestra historia y vemos cuál es el ministerio que Dios quiere hacer a través de su palabra y con su ley en nuestra vida, para salvarnos por la fe. Entonces, ese básicamente es el concepto del libro, eh, eh, así en pocas palabras, ¿no? Perfecto, es un material al cual podemos acudir constantemente para poder ir ampliando, ¿no? En estas lecciones nosotros estamos tratando de utilizar un formato justamente de escuela sabática, algo que podamos comer, por así decirlo, que podamos desglosar en este tiempo que estamos juntos, ¿no? Una hora y media, pero sin duda es un tema al que podemos en el que podemos invertir muchas horas de estudio y bueno, para todos aquellos que quieran, podemos dejar acá en los comentarios un enlace para descargar el libro y que nos acompañen estos próximos 6 meses en total, interactuando, preguntando, comentando, para que todos podamos ir, como dice la Biblia, ¿no? El hierro se afila con el hierro, que podamos crecer juntos en este conocimiento.
Pero antes de Amén. meternos en esta primera lección que se titula El propósito de Dios con Israel, vamos a buscar la sabiduría de Dios en oración y te pido, Daniel, si querés guiarnos. Sí, 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 oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias porque nos podemos juntar para estudiar tu palabra. Te imploramos que ahora que empezamos a meditar en ella, que tú nos guíes con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Señor, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, atesorarla y entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias Señor te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, si querés, nos vamos a introducir en el estudio y tenemos el versículo de memoria, un versículo muy interesante, ¿no? Que está en Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías nos está diciendo que muchas veces pensamos mal de Dios, pensamos que Dios está ahí dispuesto a ver qué estamos haciendo para ver que nos caiga el castigo, ¿no? Y Dios nos dice que en realidad tiene pensamientos de paz y no de mal. Y con este pensamiento nos vamos a meter en la primera pregunta que te voy a dejar para que puedas inaugurar esta nueva lección. Buenísimo, gracias Roberto. ¿Qué sabía Dios acerca de Israel en Egipto? ¿Con qué propósito descendió a ellos? Y esto es, pequeño contexto, esto es después de que José y sus hermanos descendieron y ya estando vivo Moisés, ¿no es cierto? Eh, y en Éxodo 3:7 vemos que dice que Jehová dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Así que Dios estaba viendo la condición del pueblo de Israel, y ¿qué es lo que vio? Que el pueblo era afligido, a tal punto que clamaban, era angustiado, estaban siendo oprimidos y estaban como esclavos. Eh, es un clamor, había una opresión por parte de los egipcios, entonces Dios desciende ¿para qué? Para librarlos de todas esas condiciones, para librarlos de los egipcios que los oprimían. Perfecto. Dice entonces, ¿en quién radica el cumplimiento de la promesa? ¿Sí? Éxodo 3:11 dice que entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he hablado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, ¿en quién radica el cumplimiento de la promesa? Dios es el que hace la promesa y la quiere cumplir en su pueblo, ¿no? Pero Él es quien hace todo el trabajo. Él los va a librar, Él se va a hacer conocer para ellos, ¿sí? Ellos lo van a conocer. Y ese es el principio, ¿no? Que Dios quiere volver a relacionarse con un pueblo que en algunas generaciones lo había olvidado, ¿no? A causa de la esclavitud y de conformarse también a las costumbres de un pueblo totalmente pagano, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 3. ¿A quién fue realizada esta promesa? Y vemos la 4 también, ya que hacen referencia a los mismos versículos de Hechos capítulo 7, del 1 al 5. ¿A quién fue realizada esta promesa y en qué condiciones alcanzaría el cumplimiento de la promesa? Y leemos a partir del versículo 2 del capítulo 7 de Hechos, y él dijo, esto es Esteban, ¿no? Que está hablando,
Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, ¿a quién fue realizada esta promesa? La promesa de qué, ¿no? De la tierra, le fue realizada a Abraham. ¿Y en qué condiciones alcanzaría el cumplimiento de la promesa? Evidentemente es que el cumplimiento de la promesa iba a ser después de que Abraham hubiera muerto, porque dice que a pesar de que lo llevó a esa tierra que le había prometido, dice que no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11 y recordamos, dice que Abraham junto con Isaac y Jacob moraban en tiendas y esperaban una ciudad cuyo constructor era Dios, y se consideraban extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que nosotros vemos que las condiciones del cumplimiento de la promesa eran a futuro en la vida de Abraham, y cuando se la iba a dar, ¿a quién se la iba a dar? A su descendencia, a su simiente después de él. Así que vemos que la promesa es para Abraham y para la simiente de Abraham, y ahora en las próximas preguntas vamos a definir quién es la simiente de Abraham, ¿no es cierto? Así es. ¿En qué consistía la promesa? Vamos a introducirnos en esto que es una parte central también de lo que tiene que ser nuestra comprensión, ¿no? Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí? Entonces Abraham creyó la palabra de Dios. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia, ¿no es cierto? Es por la fe. La fe es un fundamento en esta promesa. Y nos dice la pregunta 6, ¿a quiénes fueron hechas esta promesa? Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y siendo Cristo nuestro hermano mayor, no puedo dejar de verle la parte relacional. La Biblia dice, ¿no? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, la promesa es hecha a Cristo y esa herencia, esa promesa es extendida a todos los que son de Cristo por la fe, así como Abraham aceptó a Cristo por la fe también. Así es. Gracias, Roberto. Y fíjate que ahí en Romanos capítulo, ahí en la presentación anterior, nos dice que sería heredero del mundo. Así que la promesa de la tierra para Abraham y para la simiente, para Abraham y para Cristo, es una promesa que le es hecha a Abraham y a Cristo. Y no vamos a entrar en detalle ahora, pero en realidad la promesa es hecha a Cristo, es el pacto del Padre con el Hijo, y Abraham está incluido al aceptar a Cristo. Es la promesa del mundo entero, ¿no es cierto? Que sería heredero no del pedacito de ahí en Canaán, sino heredero del mundo entero. Y ahí si querés pasamos a las 7. Sí, es interesante el detalle de que tanto Abraham como Cristo tienen que poder disfrutar de esa promesa y Heredar de esa juntos. herencia. Y a pesar de que Abraham murió, lo que eso nos dice de que todavía falta, de que todavía hay algo que nos falta por vivir, ¿no? Con respecto a eso. Así es, así es. Y lo interesante de todo esto es que en este contexto y en este discurso de Esteban, Esteban dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa o el tiempo del cumplimiento de la promesa, dice el versículo, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y yo voy a buscar ahora 7:17. Eh, Sí, debe estar mal la referencia. Esto debe ser de Éxodo, no, 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 ¿no? no, 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 está bien, es Hechos 7:17. Eh, 7:17, un segundo. Eh, sí, se había acercado el tiempo de la promesa, ¿no? Se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa. eh, Se levantó un pueblo que no conocía a José, ¿no? Y esa es la introducción de quién, es la introducción
al surgimiento de Moisés como líder que iba a sacar al pueblo de Israel, ¿no? Así que nosotros vemos que ya para esa época, ¿qué es lo que notamos? Es que se acercaba el tiempo de la promesa, se acercaba el tiempo de que Dios quería cumplir su promesa, ¿no? Y ahí pasamos a la siguiente. Sí, había un conocimiento un poco implícito, ¿no? En el pueblo de que iba a haber un libertador. Por eso es que también el faraón ese toma la decisión de matar a todos los niños menores de 3 años cuando empieza a ver que el pueblo se alborota creyendo que puede estar cerca la fecha, ¿no? Viene un poco por ahí, Sí, y es interesante que se repite en la vida de Jesús, ¿no es cierto? con Herodes. Que Herodes mata a todos los niños con tal de matar también a Jesús, ¿no? Exactamente, esto es la profecía en sí que le da Dios a Abraham de los 400 años, ¿no? O 420, como también aparece en otro lado. Dice entonces, ¿qué ocurriría en ese entonces, ¿no? Cuando se acercara el cumplimiento de la promesa? En Éxodo 15:17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Me encanta el lenguaje que usa, ¿no? Porque dice, tú los introducirás, tú los plantarás en tu morada, en el lugar que tú preparaste, en el santuario de tus manos. O sea, tiene que ver todo con Dios, ¿no? Y esta es la base del pacto, que nosotros como pecadores casi que no tenemos parte más que en aceptar las promesas de Dios, ¿no es cierto? Y por eso es tan repetitivo en que Dios lo hace, ¿no es cierto? Y dice, ¿dónde Mm. se encuentra aquel lugar? ¿Qué nos dice esto acerca de los planes de Dios para Israel? Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vemos que está hablando acá del cielo, ¿no? Del tabernáculo del cielo. Y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces la ciudad, ¿no es cierto? El tabernáculo este que Dios le estaba prometiendo al hombre, no era ese, como decías vos, no esa parcela en Mesopotamia, sino que es una ciudad celestial. ¿Sí? Es algo que no está hecho por manos de hombre. Y por eso también es que Abraham nunca se quejó, ¿no? Señor, me estoy por morir y no cumpliste tu promesa, no tengo tierra a mi nombre, no tengo nada, solamente una cueva para que me entierren. Esto significa que Abraham había entendido, ¿no? Cuál era el Ujú. significado de la promesa. Sí, totalmente. Y vos sabés que, digamos que el propósito de Dios es el de, es el de salvarlos, es el de introducir al pueblo de Israel en su casa. El propósito de Dios era llevarlos a Israel y desde Israel, o sea, desde la tierra de Canaán, esparcirlos al mundo como un reino de sacerdotes, donde todos iban a ser un reino de sacerdotes, que, y que de esa forma, digamos, el pueblo de Israel, en la persona de los descendientes de Abraham, vinieran a ser una bendición para todas las naciones, ¿no? Y de esa manera cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y ahí vemos que se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa, ¿no es cierto? Y ahí, Sí, hay una sí. nota, pero siempre me quedo pensando, ¿no? Es interesante que el cumplimiento del pacto podría haber terminado la historia ya en ese tiempo de Israel, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica, ¿no? No es como para entrar ahora en ese tema, pero podría haber terminado ahí. O sea, si el pueblo aceptaba esta promesa y entraba en el verdadero pacto, ¿no? Mm. Tenemos una nota que en realidad consta de 2 slides que está en Patriarcas y Profetas desde la página 146, párrafo 5 a la 147, una página entera, ¿no? Dice, la herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni aún para asentar un pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar.
el Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar a sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo ésta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. A Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pero un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado sin duda vendrá y no tardará. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos, herederos de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Porque el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Un punto que no deja de llamarme la atención es cómo Satanás trata de falsificar este pacto, y también le ofrece lo mismo a Cristo, ¿no? Cuando está en este mundo, una de las tentaciones es: mirá, acá tenés todos los reinos de la tierra. Si te postrás delante de mí, yo te los doy. Es impresionante, ¿no? Como Satanás también tiene conocimiento de esto e intenta establecer un reino paralelo al de Dios, Terrenal. que él considera superior, pero que se ve desenmascarado a medida que se va desarrollando, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Cómo estableció Jehová la promesa a Abraham? En Hechos 7:17 nos dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cómo la estableció? Por medio de un juramento, porque dice que Dios había jurado a Abraham. ¿Y por qué motivo la estableció así? ¿Por qué motivo hizo un juramento? En Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ¿por qué motivo Dios juró a Abraham? Es por nosotros, es para los herederos de la promesa, para que nosotros tomemos la palabra de Dios como inmutable. Y nos dice que es imposible que Dios mienta, pero así todo, Dios jura por sí mismo de que eso Él iba a hacer. Así que vemos que en realidad el juramento que Dios le da a Abraham respecto de la promesa, es un juramento que es para nosotros, es para cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos confianza, para que nosotros veamos que el propósito de Dios es firme e inmutable respecto de hacernos a nosotros herederos de esa tierra futura, ¿no es cierto? Siempre el hombre queriendo ver la palabra de Dios, pero desde un lado, desde el ego, ¿no? Desde sí mismo. O sea, Dios necesitó decírselo a un hombre, porque quizás diciéndose solamente a su hijo, el hombre quizás no lo hubiese creído, ¿no? Entonces se lo dice a Sí, Abraham como representante de la de la raza. humanidad. Me hace acordar cuando Sí, sí, también sí. después dice: profeta de en medio de ti levantaré, ¿no? Ahí al hombre Ujú, necesitando a otro hombre que le hable, porque no lo escucha a Dios, ¿no es cierto? Siempre es como que se va ujú. repitiendo lo mismo. La misma historia, sí. Dice: ¿cuándo Dios declaró el juramento y en qué consistía? Génesis 22, del 15 en adelante, nos dice:
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Interesante este punto que ahora se va a ampliar, ¿no? El tema de que la descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué es lo que significa esto, no? Así es, tal cual. Y quizás ahí, si volvemos un poquito más Sí, atrás, aquí es cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo y el ángel lo detiene, ¿no es cierto? Y, y habla de que iba a multiplicar a la descendencia y que la descendencia, la simiente, iba a poseer las puertas de los enemigos. ¿Y en qué consistía eso? Lo leemos en los siguientes versículos, ¿no es cierto? En, hay varios versículos, pero prestémosle atención a los siguientes. En Génesis 22:17 dice: Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, lo leímos recién. En Génesis 2:15 dice: Esta es la promesa que Dios le hace en Génesis capítulo 3, versículo 15 a Adán y Eva: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que está hablando de Satanás. En Hebreos 1:13 dice: Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, eh, perdón, y después leemos Hebreos 10:13 que dice: De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que nosotros vemos que hay un enemigo o que hay enemigos y que dentro de la promesa que Dios le hace a Abraham con juramento, está el hecho de que la simiente poseería las puertas de los enemigos. ¿Y eso en qué significa? En que va a herir la cabeza de la serpiente, en que los enemigos van a ser puestos como estrado de los pies de Cristo. Eso es lo que significa, y en eso consiste la promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de juramento a cada uno de nosotros, ¿no? perfecto. Ahí Entonces la... vemos que Sí, es una victoria espiritual, ¿no es cierto?, contra Satanás. exacto. Perfecto. Ahí decía la aclaración es Génesis 3, no es 2. Hay un error ahí de tipeo. Y concuerdo con lo que vos decís, ¿no? Primero, el tener siempre presente que la simiente es Cristo y no pensar en los hijos literales de Abraham, ¿no? En su, en su descendencia directa. Y segundo, este punto de poner enemistad, ¿no? Justamente esta semana leía algo de que si Dios no hubiese puesto esta enemistad entre el hombre y la serpiente, ambos se hubiesen aliado para luchar contra el gobierno de Dios. O sea, una vez que el hombre peca, absorbe todos Mm, los principios del carácter y del gobierno de Satanás. Entonces la clave de este pacto es que Dios se entrega mediante Cristo, nos pone en una posición donde todavía podemos escuchar, aunque sea la voz de Dios, como para tomar decisiones a favor del bien, ¿no? Si eso no hubiese mm. estado, no tendríamos ningún tipo de valor moral para decidir por lo bueno. Es tremendo. Sí, totalmente, tremendo. Dice, ¿qué nos dice el juramento analizado en la pregunta anterior respecto de la liberación que proponía Dios para Israel? ¿Con qué propósito serían liberados? Y Lucas 1 del 71 en adelante dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. E Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Serán justos y para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y acá veo que podemos ver las cosas en el plano material y en el espiritual, ¿no? Porque podemos pensar en los enemigos de Israel que los esclavizaban y que por estar esclavos
quizás ellos no podían realizar libremente su adoración a Dios, ¿no es cierto? No podían continuar con los servicios del santuario y demás, pero estos mismos enemigos terrenales también pueden ser un símbolo, ¿no? O una contraparte del enemigo espiritual, que es la serpiente, que con sus principios y con su semilla, cuando es implantada en nosotros, no permite que nuestra conciencia pueda adorar libremente a Dios, ¿no? Entonces, cuando viene Cristo nos libera de todo. O sea, nos libera de los enemigos físicos, que son los que usa Satanás, y también nos libera en última instancia de Satanás mismo, ¿no? Y de todo lo que plantó nuestra mente acerca de las falsedades en contra de Dios. Sí, totalmente. Y vos sabés que, digamos, esta es la promesa que en los días de Moisés estaba para alcanzar su cumplimiento, que es la promesa que eh, de la liberación que se proponía hacer Dios, ¿no? Y hace referencia primero a una liberación física, como decía, de los egiptos, pero fíjate que el 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y yo me miro a mí y eso en mi vida todavía no está, digamos. Eh, hay pecado en mí todavía. Con lo cual nosotros vemos que la promesa de Dios tiene un cumplimiento que es de carácter eterno. El hombre habría de poder servir a Dios en santidad y en justicia todos los días de su vida. Eh, es, es liberación del pecado. En la liberación de Egipto, Dios se proponía liberarlos del pecado. Sí, y muchas veces vemos la historia de Israel y es como que la vemos criticándolos, ¿no? Bueno, cómo Dios los libró, los salvó y mirá lo que hicieron. Y en realidad, o sea, apliquémonos a nosotros mismos, ¿no? Dios nos libró, nos salvó y mirá lo que hacemos. Como vos decías, ¿no? O Sí, sea, sí, totalmente. la historia ya podría estar concluida si todos entráramos en el pacto. Podría estar concluida. Sin embargo, todavía, como hay pecado, Dios todavía está deseando constantemente liberarnos, ¿no? A pesar de que, bueno, ya hemos aceptado por fe, hemos nacido de nuevo, estamos en una carrera constante, ¿no? De terminar de dejar que Cristo pueda desterrar hasta lo último, hasta el último enemigo del fondo de nuestro corazón, ¿no? Porque la batalla es esa, ganar a nuestro corazón. Sí, sí, Y bueno, sí, sí, tal cual. continúa, hay unos versículos más con respecto a esta pregunta, ¿no? Liberar a Israel y con qué propósito. Salmos 81:8 dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y hago un paréntesis, ¿no? Porque esta es una nueva forma de ver la ley. Cuando nosotros por nuestra propia mente leemos los 10 mandamientos, decimos, bueno, no tengo que tener dioses ajenos, no me tengo que inclinar a imágenes, no tengo que hacer esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Eso es lo que Dios me pide. Fíjate cómo explica este Salmos el verdadero sentido de la ley. Cuando escuches mi amonestación, la consecuencia va a ser que no vas a tener dioses ajenos. Termina siendo una promesa que el mismo Dios cumple en nosotros y no algo que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza, ¿no? Y el versículo 10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Me encanta esto. En un momento hubiese derribado a los enemigos físicos y al enemigo espiritual, ¿no? Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Sigue el Salmos 37:29, ¿no? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Si lo vemos desde el lado humano, la gente muere, ¿no? La generación que dio vuelta en el desierto, 40 años y murió. Esta promesa involucra un para siempre, entonces evidentemente no podía ser solo la tierra física.
Proverbios 10:30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Y un capítulo más adelante, en el versículo 31, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces acá vemos bien claro, ¿no?, la perpetuidad de este pacto y que la promesa involucra una vida eterna para poder disfrutar de la herencia de este pacto, ¿no? Sí, y vos sabés lo que me llama a mí la atención y que es un poco lo que venimos diciendo en esta serie de preguntas, es que dice, yo lo saqué de la tierra de Egipto y le pidió, oye mi voz no vas a tener dioses ajenos. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Endurece su corazón y no lo oye. Entonces Dios finalmente los deja a la dureza de su corazón. Nosotros en Hebreos 3 nos dice, eh, no endurezcáis vuestros corazones eh, como en el día de la rebelión. No es la palabra rebelión, pero es otra palabra ahí que no recuerdo. Eh, y dice qué es lo que Dios quería hacer con ellos si ellos hubiesen seguido escuchando la voz de Dios. Dice, Dios hubiese derribado a sus enemigos, el tiempo de ellos sería ¿para cuánto? Para Para siempre. siempre. Los enemigos se les habrían sometido, Dios los iba a sustentar. Es decir, Dios se proponía grandes cosas con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Sí, y ver cómo el pueblo entra a querer cumplir así por arriba nomás, ¿no? Cómo entra a querer o pensar que tiene que hacer algo para que esta promesa se cumpla. ¿Y qué hace? Empuña la espada y trata de conquistar la tierra por su propia cuenta. Y también la palabra de Dios decía, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Y que vemos en la historia de Israel constantemente esclavizados por naciones más fuertes que venían cuando Dios les quitaba su protección. ¿Sí? Esclavos de Babilonia, esclavos de Medo-Persia, después liberados por un tiempo, pero mientras intentaban reconstruir, todo el tiempo atacados, esclavos de los romanos. Eh, Vemos que Dios no puede, o sea, no cumplió su pacto porque no pudo, porque Israel no se dejó. O sea, Israel es el que Sí, no quiere entrar en este pacto. El pacto estuvo abierto y sigue abierto para todas las personas en cualquier momento, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos Tremendo. una nota, ¿no?, que está en el Deseado de todas las gentes, páginas 78 y 79. Dice, Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino de Mesías. ¿Sí? Creo que está hablando de Juan el Bautista, si no me equivoco. Esperaba que Ujú. Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, acordándose de su santo pacto, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Y acá bueno, se abren un montón de cosas, ¿no? Mostrar que en realidad lo que mata, lo que lastima es el pecado, ¿no? Ese es un gran punto del mensaje de Juan e incluso del mensaje de Cristo y de lo que Cristo hace al morir en la cruz, ¿no? Mostrar la separación que el pecado produce, en ese caso entre el Padre y el Hijo, pero que nos puede producir a nosotros si no tomamos ese ejemplo que Él dio para enseñanza, ¿no? ¿Quién es el enemigo que sería destruido por la simiente? Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que nosotros vemos que la simiente de la mujer
la simiente, nosotros podemos, para ver la simiente, podemos ir ahí a Apocalipsis 12, que vemos a la mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Esta simiente es la simiente prometida a Abraham, que Pablo nos dice que es Cristo, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y entonces nosotros vemos que el enemigo que sería destruido por la serpiente es Satanás. Y en una de las preguntas anteriores habíamos visto que se hablaba de enemigos, así que aparte de enemigo, Satanás, hay otro u otros enemigos, y vemos aquí otra definición de enemigo. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Satanás será destruido, y después de ser Satanás destruido, la muerte será destruida. Eso esos enemigos son los que destruye la simiente, que Cristo destruye, ¿no? Y es parte de esta promesa, ¿no? Así es. O sea, la muerte es destruida básicamente porque no tiene más poder sobre nadie, ¿no? O sea, al tener todos vida eterna, la muerte deja de existir. Esa es la Sí. bendita promesa. Dice, ¿cómo es destruido el enemigo y de qué nos libra, no? A ver, sí, es la próxima. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quizás hoy tengo una mirada diferente de este versículo, ¿no? Sin entrar en tanto detalle, pero el hecho de... A ver, yo creo que toda la gente piensa, ¿no? Por la idea que sembró Satanás de que todos vivimos por nosotros mismos. Entonces, para morir, evidentemente alguien te tiene que matar. Si no, vos creés que podés seguir viviendo. Y ahí es cuando entra la gente a pensar de que, bueno, si Dios dice que no cumplimos su ley, vamos a morir, entonces tiene que ser porque nos va a matar. Entonces ahora hay un mundo creyendo que Dios es el que aplica el castigo de la muerte, y por eso es que vivimos, ¿no es cierto?, como sujetos a una servidumbre. Bueno, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, porque si no algún día nos va a matar, ¿no? Nos vamos a terminar muriendo. No significa que Dios sea el que impone esta servidumbre, sino que es el enemigo mismo mediante sus ideas y mediante sus principios. Pero cuando Jesús participó de lo nuestro, ¿sí?, con su muerte, ¿qué es lo que le dio, o qué es lo que mostró al mundo? Que lo que mata es el pecado, y que el Padre estaba ahí detrás de esa oscuridad, esperando poder abrazarlo, pero reteniéndose porque Cristo había decidido llevar sobre sí el pecado, para demostrarle a todos lo que el pecado hizo, ¿no es cierto? Y una vez que vemos eso, que vemos la gravedad de eso y vemos la muerte que muere Jesús a causa del pecado, de nuestro pecado, entonces ahí es donde vemos ahora a Dios de una forma diferente, ¿no? Y ya no somos esclavos, ahora buscamos libremente un Padre de amor, y no estamos viendo un juez que en la que primera nos equivocamos nos va a caer encima, ¿no? Qué diferente es la forma de ver ahora las cosas. Así es, y es destruido, así es como es destruido Satanás, y dice, vi caer a Lucifer del cielo como un rayo, y en ese acto él nos libra del temor a la muerte, ¿no? Que nos tenía como esclavos toda la vida. Así es. Dice, ¿qué es lo que echa fuera el temor, no? Porque eso es lo que habíamos visto en la pregunta anterior de que era expulsado, que él nos libraba del temor a la muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que echa afuera o expulsa ese temor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros vemos que el tener temor o el tener miedo está relacionado con el temor a ser castigado, ¿no es cierto? Y lo que echa fuera ese temor, ¿qué es? Es el amor, pero específicamente el perfecto amor. ¿Y cómo nosotros podemos conocer y ver ese amor? En esto conocemos que Dios nos ha amado, en que ha dado o que ha entregado a su Hijo para remisión o para expiación de nuestros pecados. Y lo vemos ahí en la cruz. Y cuando nosotros lo vemos a Él en la cruz cargando nuestros pecados, cuando vemos y tomamos conciencia de que Jesús, de que Cristo, el Hijo unigénito del Padre, descendió
tomó nuestra naturaleza para llevar sobre sí la carga de la culpa y la carga del castigo del pecado, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que nos, eso es lo que nos libera del temor. Nos libera del temor de qué? Temor del castigo, ¿no es cierto? Es lo que nos está diciendo el versículo ahí. ¿Y cómo hace Cristo para echarlo afuera esto, ¿no? Echar afuera el temor. Dice, relaciona lo que obtiene Cristo al vencerlo con lo que esto significa y cómo es utilizado. Y es interesante porque Apocalipsis 1:18 vuelve sobre esto y dice, Cristo se presenta, ¿no? Yo soy el que vivo, pero estuve muerto, pero ahora vivo. ¿Y qué es lo que tengo? Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él puede abrir las puertas donde están confinados los muertos y traerlos y sacarlos a la vida, ¿no? Y esa es la promesa de la vida eterna, esa es la promesa que hemos visto antes de que Abraham habría de recibir la tierra junto con la simiente, junto con Cristo, es la promesa de que la intención de Dios era de que ellos permanecieran para siempre. ¿Y cómo hace Cristo para lograr esto y para llegar a este punto y darnos esta liberación y librarnos de este temor a la muerte y este temor al castigo? Lo hace a través de su vida que vivió aquí en la tierra y en su revelación del Padre. En absolutamente todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra, nosotros podemos ver a Dios el Padre, en su forma de ser, en su carácter. Mateo 11:27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que nosotros vemos que así es como Cristo nos libera a nosotros de este temor y de este miedo a la muerte y al castigo. ¿Y cómo lo hace en su vida? En Juan 17:4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra. En el 6 dice, he manifestado tu nombre. En el 8 dice, las palabras que me diste les he dado. ¿Cómo el Padre es glorificado? En esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Cristo abundó en el fruto del Espíritu. En él se veía gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Y cuando dice he glorificado, he magnificado, te he dado a conocer, te he revelado, he manifestado tu nombre, he dado a conocer tu carácter. Y es en esa vida que Cristo vivió aquí en la tierra y en esas horas en la cruz donde Cristo nos libra a nosotros ¿de qué? Del temor al castigo y del temor a la muerte. Y es en esas horas en la cruz en las cuales Cristo nos revela que así como Él es, así también es el Padre. Y esto es como que cierra un poco el siguiente versículo, lo que veníamos diciendo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que, digamos, nosotros tenemos al pueblo de Israel que estaba preso en Egipto, pero la promesa es de que Dios los quería liberar de sus enemigos. ¿Para qué? Para que puedan servir a Jehová todos los días de su vida en santidad y en justicia. ¿Y esto cómo se obtiene o cómo se logra finalmente? Esa servidumbre y esa opresión simbolizada por los egipcios en realidad hace referencia o en realidad es ilustrativa de una servidumbre mucho mayor, que es la servidumbre del pecado, de Satanás. La servidumbre al pecado y el temor que hay en el hombre de recibir el castigo y el temor que hay en el hombre de la muerte. Y Cristo nos vino a liberar de esos temores y de esos miedos y de esa esclavitud por medio de una vida que nos mostraba la vida de Dios. Por eso nos dice el versículo que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Esa vida eterna que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, se manifestó, se dio a conocer. Y en esa revelación se nos dio a conocer el amor de Dios, ¿no? Y bueno, quizás ahí voy terminando porque es como que esta pregunta incluye muchos conceptos, pero es en definitiva lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto. Dios quería al pueblo de Israel llevarlo a su templo santo y una, para ello se requería una revelación y una manifestación de Dios, así como solamente Cristo la puede dar. Sí, y fíjate que no la vieron porque todo el tiempo decían, bueno, nos sacaste de Egipto para morir en el desierto.
O sea, El, estaban, el temor a la muerte, ¿no? Y al estaban castigo. pensando mal de Dios. Nos sacaste de Egipto y no tenemos comida, no tenemos agua, ¿sí? Estamos dando vueltas. Ahora, nos prometiste la tierra, hay gigantes. O sea, todo el tiempo pensando mal de Dios. Por eso el miedo al castigo, ¿no? Me sacó de allá y ahora me manda que me maten los gigantes. Siempre está Ujú. esa cuestión en la mente del hombre de que Dios lo va a castigar, de que Dios acá es el malo, ¿no? Y cuando Cristo viene rompe con todo esto. Y está buenísimo si quieren leer El deseado de todas las gentes en el capítulo del Calvario. Esto se ve también de una forma sorprendente, porque dice que la gente creía que los rayos, que esa oscuridad, todos esos rayos, esa tormenta, era la ira de Dios dirigida hacia Cristo. ¿Sí? La gente creía eso. Y sin embargo, se ve la figura del Padre detrás de la oscuridad, casi que llorando por su Hijo, ¿no? Esto es algo Mm. que grafica para mí muy bien lo que nosotros pensamos de Dios y contra lo que realmente era, ¿no? Un padre de amor en vez de un juez condenatorio y severo como lo vemos nosotros, ¿no? Tenés la nota 3 si querés leerla. Sí, sí, dice, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos dice eso de una promesa eterna, ¿no es cierto? O de un regalo eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Padre nos regaló a la humanidad su Hijo. Es impresionante si nos ponemos a pensar, y es en ese sentido también en el cual, eh, digamos, los propósitos de Dios se cumplen en una forma aún más perfecta o en una forma más exaltada, quizás sería mejor esa palabra, a que si el hombre nunca hubiese pecado, ¿no es cierto? Eh, entonces vemos que por su vida y por su muerte, Cristo logró aún más que solamente restaurar lo que el pecado había arruinado. Tremendo. Es tremendo el contrapunto, porque es Satanás queriendo separar al hombre para siempre de Dios, y Dios contrarresta esto como dando a su hijo, el príncipe del universo, en forma humana, para que indefectiblemente quede unido para siempre la divinidad con la humanidad. O sea, Sí, lo sí, sí. hizo todo, o sea, no quedó más nada por hacer para contrarrestar las ideas de Satanás, ¿no? El que Mm, no quiere es porque verdaderamente no quiere, no hay excusas en este sentido, ¿no? Está dado todo. Ah, hay varias, mira, tenés mm. dos citas Sí, más. sí, ahí seguimos con la siguiente. Toda la humillación que Cristo soportó fue en favor de la raza caída para que el hombre pudiera tener la mente de Cristo. Cristo reveló al mundo el amor de Dios por el hombre caído y el amor perfecto que tuvo con su Padre. Y en la humanidad este mismo amor ha de ser revelado. En la raza caída ha de ser reflejada la imagen misma de Dios, ¿no? Y, y es interesante porque ahora eh, habla de nosotros, ¿no es cierto? Nos invita y nos llama, y el llamado, esa promesa que decía que le serviríamos a Dios, que Él, digamos, eh, derribaría o destruiría las puertas de nuestros enemigos y que le serviríamos en santidad y en justicia, implica en definitiva vivir en santidad, significa tener la mente de Cristo. ¿Y esto qué significa? En definitiva significa que el hombre va a poder reflejar ese amor con el cual el Padre y el Hijo amaron a la humanidad, ¿no? Eh, esa es la llamada, ese es el llamado, esa es la invitación, y esa ha sido siempre la invitación, esa es la invitación a la cual el pueblo de Israel saliendo de Egipto fue llamado. Ellos fueron llamados, invitados a entrar en este pacto, en esta relación con el Padre y con el Hijo. Y la Y siguiente cita, podemos decir, déjame agregar, podemos decir que mm, la cruz es evidentemente el centro del pacto, porque cuando el hombre no escucha la palabra de Dios, no quiere entrar en ese pacto, la cruz fue el método que Dios tuvo para alcanzar al hombre donde estaba
y la única forma en la que el hombre podía ver la realidad de las cosas, ¿no? Y una vez que se ve atraído a la cruz, ahora puede tener la mente de Cristo. Es como un Sí. camino inevitable, ¿no? Más allá de que no guste, era la única forma en que el hombre terco lo pudo entender y salir de ese antiguo pacto para volver a escuchar la voz de Dios. Ujú. Y dice la siguiente cita: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del, del apelativo conmovedor Padre Nuestro. Así que es interesante porque nos dice que la cruz es un misterio. Si pensamos que la hemos entendido, no la hemos entendido todavía como la deberíamos entender. Y de que la cruz explica todo lo otro que es misterioso. Y hay ciertos misterios que son difíciles de entender, que tienen que ver con esos atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, tiempo pasado, en la experiencia de Elena G. de White cuando escribió eso. Dice, es justamente la cruz la que remueve ese temor respetuoso. Y recordemos la palabra temor de cómo la habíamos considerado hace un par de preguntas atrás, ¿no? El entender la cruz de Cristo nos permite que ese temor respetuoso eh, deje de ser un temor y que en realidad empecemos a ver qué cosa, la misericordia, la compasión, el amor paternal, y sin dejar de ver la majestuosidad de Dios, lo empezamos a ver como qué, como un padre, como un padre amoroso, como un padre tierno, ¿no? Hay una transición, ¿no es cierto? De una condición de temor respetuoso a atracción, amor y verlo como padre, ¿no? En un sentido en el cual nunca antes se lo había visto. Sí, el temor respetuoso es... Uy, hay para excavar ahí, porque a mí se me ocurre un ejemplo, ¿no? No sé, a ver, Dios enviando fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Todos vemos desde afuera, pensamos que es un castigo de Dios, pero a la vez que nos da cierto miedo, cierto temor, porque está siendo destruido alguien que desobedeció, decimos, bueno, pero debe ser justo. Eso es lo que yo veo como un temor respetuoso, ¿no? Pero Sí. ahora significa que esta mirada está mal, o sea, debe ser cambiada. ¿Sí? Un padre jamás eh, ejecutaría a un hijo por no obedecerlo. Entonces, esos atributos que antes veíamos mal, ahora lo vemos bien y vemos los atributos de un padre, ¿no? De un Padre Nuestro, o sea, alguien al que podemos decirle con ternura Padre Nuestro, sin ningún tipo de temor ni de miedo a que tome algún tipo de represalias si nosotros tomamos un camino diferente al que Él quiere para nosotros. Pero sí explicando que si tomamos ese camino diferente, hay otra cosa que nos va a lastimar y quitar la vida, que es el pecado mismo, es la separación de Él. Sí, 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 exactamente. Y está ahí en el contexto de la cruz, ¿no es cierto? Porque ese misterio de la cruz es lo que explica eso, ¿no? Es lo que explica, es lo que explica Sodoma, ¿no? Y justamente Apocalipsis dice donde Cristo fue crucificado en Sodoma, ¿no es cierto? Eh, Ajá. entonces, ese misterio, ahí hablando de Sodoma y Gomorra, eh, es el que nos permite, de la cruz de Cristo en Sodoma, es lo que nos permite verlo a Cristo, a Dios como nuestro Padre, ¿no? Eh, Y ni hablar y es si... interesante, perdón, y es interesante porque eso que él nos dice, que el evento de Sodoma fue una cruz para Cristo. Exactamente. Y digo, ni hablar si lo aplicamos a futuro, en la segunda venida o después del Totalmente, milenio, ¿no? Es el mismo principio que deberíamos poder explorar aplicado a esos eventos futuros que nos van a incluir a nosotros también, ¿no? totalmente. Pregunta 16. Dice, ¿con qué propósito Dios daría la tierra a Israel y poseerían las puertas de sus enemigos? Éxodo 19:6 dice,
vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el propósito de Dios es tener un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, ¿no? Salmos 96.3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. E Isaías 2.2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces la promesa, la promesa sí, de la herencia a Israel tenía un propósito, y era que Israel compartiera esto con el resto del mundo que no conocía a Dios. ¿Sí? Dios había revelado a un pueblo con el propósito de que este pueblo pudiese revelar su carácter a las demás naciones. Y contrariamente a eso, Israel terminó transformándose en un pueblo totalmente cerrado, ¿no es cierto? Donde en vez de ministrar a otras naciones, ahora había una tribu interna que los ministraba a ellos mismos. O sea, totalmente cerrado, donde la referencia a los demás siempre era paganos, impíos, perros. Gentiles. Sí, o sea, era una concepción totalmente opuesta a la que Dios quería al prometerles esta tierra. Y por eso es que ellos mismos se cerraban las puertas a las bendiciones y ni hablar cuando rechazaron a Cristo. Lo terminan rechazando porque no lo reconocen en el Dios que ellos creían. ¿Sí? Si ellos hubiesen entendido de verdad a Dios, hubiesen reconocido a su Hijo porque era igualito. Ahora, no solamente no lo reconocieron, sino que lo odiaron. Odian a un Dios que es completamente diferente al que ellos tienen en su concepción. Y eso puede ser algo que se repita. ¿Sí? Si la mayoría cree en Dios con un temor respetuoso y de repente se les presenta un Dios que es amor de padre, todo lo contrario, no solamente hay un rechazo, sino que hay un odio. ¿Sí? Porque es diferente al Dios que yo entiendo, ¿no? Pero el problema es que nosotros no creamos a Dios con nuestras concepciones, sino que Dios está allá y Él se manifiesta a los seres humanos tal cual es, y nosotros tenemos que aceptarlo tal cual es y no formar otro, porque formar otro Dios significa tener dioses ajenos, ¿no? Es crear un Dios diferente al de la Biblia. Sí, 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 tal cual. Dice la última pregunta, ¿no? ¿Cómo se vuelve a repetir esta promesa y propósito? Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, ¿cómo se vuelve a repetir esta promesa y este propósito? Y hay otro versículo que es el de Pedro ahí, en el cual nos dice que nosotros somos llamados a ser nación santa, sacerdocio santo, eh, eh, y, digamos, sacerdocio escogido, pueblo santa, nación santa. Y esa promesa, ese llamado, ese propósito que Dios tenía cuando levantó, cuando sacó a Israel de Egipto, Él lo vuelve a repetir. De hecho, hablando del tiempo final en Isaías, nos dice que Dios alzará nuevamente su mano y levantará y hará calzada y abrirá calzado nuevamente para rescatar a su pueblo, como lo hizo en los días de Egipto. Así que nosotros quizás, y aquí quizás vamos acercándonos al cierre de la lección y del concepto de la lección, ¿no? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Indudablemente liberarlos de los egipcios, pero había una promesa mucho más grande, que era que
librarlos de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte y de la servidumbre y de que pudieran servir a Dios en santidad todos los días de su vida para siempre. Ese fue el llamado y el propósito de Dios cuando lo sacó. Sin embargo, eh, ahí en un versículo que hemos leído vimos que no quisieron escuchar la voz de Dios. Así que Dios no pudo cumplir sus propósitos en ellos. Y nuevamente hay un segundo tiempo en el cual Dios se forma y levanta un pueblo. ¿Para qué? Para que se cumpla esa promesa y ese propósito. Y es interesante porque esto conecta con la profecía de los 2520 días, ¿no? Que nosotros tenemos en Deuteronomio, que el pueblo de Dios iba a ser dispersado y que al final del tiempo iba a haber un tiempo de reunión. Iba a haber, Dios iba a levantar por segunda vez un pueblo con el propósito de qué? De que fuera luz a las naciones, para que declarara, para que predicara la gloria de Dios. Eh, y bueno, ahí creo que está. Sí, Hay una agrego cita que la... a todo lo que vos dijiste que Dios quería hacer es la forma, ¿no? En la que nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no tenemos que meter la cuchara, no tenemos nada que ver en esto, sino que era poniendo en nosotros la vida de Cristo y la mente de Cristo. Y lo que me queda es que no hay un tiempo en la historia que divida un antes y un después, ¿no? En cuanto a lo que Dios da a esta mente o a esta vida de Cristo, sino que se la dio a Abraham. Bueno, ni hablar de Enoc, que ya se había ido al cielo, ni hablar de Adán, en quien también leímos Génesis 3.15, que ya se había puesto ahí una semilla para poder resistir al diablo. O sea, en todas las épocas y en la nuestra, el método de Dios es poner la mente y la vida de Cristo en los corazones. Es lo que tenemos que entender para poder entrar en ese pacto con Dios, ¿no? Así es, así es. Y de eso en las próximas lecciones vamos a ver los versículos en más detalle que nos muestran esto, ¿no? Esto que vos decís. Así es. Y queda la última cita. Dice, Cristo los atrae hacia Él mediante un poder invisible. Él es la luz de la vida y les infunde su propio espíritu. Al ser introducidos en la atmósfera espiritual se dan cuenta de que han sido juguete de las tentaciones de Satanás y que han estado bajo su dominio, pero quebrantan el yugo de los deseos carnales y rehúsan ser siervos del pecado. Comprenden que han cambiado de capitán y reciben sus órdenes de los labios de Jesús. Como el siervo contempla a su amo y la sierva observa a su patrona, estas almas, atraídas por las cuerdas del amor de Cristo, lo miran constantemente como el autor y consumador de su fe. Al contemplar a Jesús, al obedecer sus requisitos, aumentan su conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. De este modo se transforman a su imagen de carácter en carácter hasta que llegan a distinguirse del mundo y se puede escribir acerca de ellos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que nosotros vemos aquí un poco lo que el último versículo que hemos leído nos decía, ¿no? Eh, Dios nos atrae por medio de Cristo y la forma en que Él lo hace es a través de su vida. Y cuando nosotros contemplamos y vemos su vida, somos transformados, ¿no? De carácter en carácter. No dice de gloria en gloria. Digamos, ella está citando ahí a 2 Corintios capítulo 3, que dice de gloria en gloria, pero ella interpreta ahí, dice de carácter en carácter. Así que es una transformación de carácter. ¿De carácter de acuerdo a qué? De acuerdo a la vida de Cristo, manifestada y revelada aquí en la tierra, que es una perfecta, completa y expresa expresión o manifestación de la vida del Padre, ¿no? Y es cuando nosotros entramos en este camino que venimos a ser linaje escogido, nación santa, pueblo santo, ¿no? Eh, Entramos en ese llamamiento y al entrar en ese llamamiento, al estar revestidos de Cristo, venimos a ser herederos de Abraham y herederos de las promesas, de esa promesa que le fue hecha a Cristo, que él vivió aquí en la tierra, a la simiente, y de esa promesa que le fue hecha a Abraham, ¿no es cierto? Entonces, quizás empezando este folleto, ¿qué es lo que podríamos decir, no? Vamos a vernos tentados a leer la historia de Abraham, perdón, la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, agarrarnos de los pelos y decir, ay, este pueblo, qué
duro que era. Y en realidad es una expresión de cuál es nuestra condición. Ese pueblo nos muestra a nosotros. La vivencia de ese pueblo es nuestra propia historia y tenemos la historia de ellos escrita para que nos podamos ver en esas historias, para que podamos reconocernos ahí y dejar de rechazar a nuestro Señor, ¿no? Y prácticamente podríamos terminar como empezamos con el versículo de Jeremías, ¿no? Dios diciéndonos, nosotros pensando mal de Dios y Dios diciéndonos, yo no tengo pensamientos de mal como ustedes piensan, sino pensamientos de paz. O sea, soy un padre, no soy un juez que constantemente está buscando hacerles mal, ¿no? Empezamos en eso y terminamos en eso, porque el pacto trata de eso, de que Ujú. veamos la forma de manifestarse de Dios al hombre para que lo entendamos en el amor de padre que es, ¿no? Así es, amén. Amén. Bueno, esperemos que se haya entendido, ¿sí? Tratamos de abarcar lo más posible, pero no, o sea, estas transmisiones no tienen el fin de concluir el tema acá, sino justamente de abrir el juego para que cada uno de ustedes, si quieren aprovechando este día sábado en distintos grupos o mismo durante la semana previa, puedan abrir su estudio y introducirse más en este tema que seguramente tiene muchas más aristas de las que nosotros hemos tocado o tiene mucho más para profundizar, ¿no? Y ni hablar de que también como está hecho tiene el objetivo de que sirva como estudio bíblico. Al ser preguntas y respuestas con versículos, es ideal también para que una vez que lo comprendamos y lo hagamos carne, podamos utilizarlos para dar estudios bíblicos a otras personas que como la lección decía, ¿no? Es el objetivo de que Dios tenga un pueblo, de que pueda proclamar su gloria y su carácter a quienes no lo conocen. ¿Sí? Si hay un tema práctico es este, más que cualquier otro. Así que bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando. No estamos en vivo en el video, pero sí en el chat, así que vamos a estar ahí saludando y compartiendo comentarios. Si tienen aportes también, siempre son bienvenidos porque el objetivo es estar juntos, ¿no? En este rato, obviamente viendo la palabra de Dios y recibiendo para que Él pueda llenar nuestras bocas, ¿no? Para que pueda poner a Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Los invito a orar para poder terminar con este programa. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este momento que nos has regalado de poder estar juntos buscando tu palabra. Ayúdanos a oírla, a recibirla, a atesorarla, que pueda despertar nuestras vidas, Padre, que podamos recibir a Cristo para que Cristo viva en nosotros, que podemos de una vez por todas entrar en ese pacto eterno que has preparado para tu Hijo y que nos alcanza a través de Él, que se extienda a través de Él para nosotros, así como también su herencia, su recompensa. Ayúdanos a amarte más, Padre, a conocerte y a poder pensar bien de ti y no mal. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Bueno, esto ha sido todo. Les recomendamos que puedan visitar la página de tiempo de reunión.com si aún no han descargado el folleto. Ahí lo van a poder encontrar en distintos formatos, especialmente para los que lo quieren imprimir en papel. Van a tener la foto de la portada, diferentes tamaños. También está en inglés, si alguno gusta descargarlo en inglés. Recordamos que estamos estudiando estos temas también junto con muchos otros hermanos a través del mundo, ¿sí? Incluso creo yo también de otras lenguas a las que todavía no estamos traduciendo, pero por lo menos vamos intercambiando estos conceptos con muchos hermanos. Hay pueblo de Dios en todos lados, así que oremos los unos por los otros y compartamos todo esto, ¿no? Y también que estén atentos, especialmente a los que viven en Argentina o a los que vivan afuera y tengan ganas de visitarnos, a las novedades sobre el próximo encuentro de la fiesta de Pascua de Panes sin Levadura que se va a desarrollar acá en la provincia de Buenos Aires hacia fin de mes, ¿sí? A partir del 24 de abril hasta el 30, esta semana que pasó, ya hemos definido la locación, ya tenemos la dirección, ya tenemos los días, ya tenemos bastantes detalles. Si todavía no se anotaron, para que puedan ver el formulario y animarse a que podamos pasar estos tiempos solemnes juntos, ¿no? Porque como decía Daniel,
es el tiempo en el que Dios tiene que reunir a su pueblo y los bendice especialmente en estos días señalados, también como hoy que es sábado, ¿no? Así que bueno, un saludo para Amén. todos, un abrazo grande. Gracias, igualmente, gracias Roberto. Saludos para todos y feliz sábado. Chao.